Pues según Angustio hoy, muchas gracias por venir a este desayuno con Sergio Fernández, en el que haremos balance de temporada. Antes de empezar con el turno de preguntas, si os parece, hacemos una pequeña valoración, Sergio. Bueno, pues buenos días, gracias por vuestra presencia. La verdad que satisfechos por la sensación del deber cumplido en una temporada donde, a pesar de las dificultades, a pesar de la incertidumbre, pues nuevamente hemos cumplido con responsabilidad y criterio el objetivo de permanecer una temporada más en Primera División. Algo que no por normal, por lo que está sucediendo en los últimos años, debemos de dejar de valorar y debemos de dejar de sentirnos felices. Y por supuesto que creo que es un momento donde nos tenemos que acordar de mucha gente a los cuales darles las gracias por ese apoyo incondicional, por ese soporte en momentos de máxima dificultad, donde esa incertidumbre con la que convivimos por el resultado pues nos ha permitido llegar al final de la travesía dejando el barco en el lugar que le corresponde. Estamos contentos porque la trayectoria del club pues sigue siendo en un claro síntoma de crecimiento y de mejora, de dar pasos hacia adelante, más allá de si quedas en una posición o en otra. Vemos que vamos cumpliendo con los objetivos que nos habíamos marcado ya hace tiempo, de una gestión responsable y sólida en el aspecto económico, con un crecimiento en el plano deportivo, tanto en las categorías inferiores como en el primer equipo. Y esto no es un gesto de demostrar nada de lo que hacemos, sino de corroborar que vamos cumpliendo con los objetivos que nos habíamos trazado en el proceso anterior de hace 2-3 años, en los que queríamos que nuestras categorías inferiores pues tuvieran un crecimiento exponencial en cuanto a rendimiento. Queríamos que jugadores formados en categorías inferiores aparecieran en el primer equipo, que nuestras relaciones con los partners internacionales pues dieran sus frutos, y de alguna manera lo vamos consiguiendo y se van reafirmando esas alianzas. Por lo tanto, como os digo, con la satisfacción del deber cumplido, pues vamos a dar continuidad a ese proyecto con la renovación anunciada, en la que pues obviamente nos sentimos felices, satisfechos, orgullosos de que sigan confiando en nosotros, y a partir de ahí pues intentar tomar las mejores decisiones o las decisiones adecuadas para que la gente siga disfrutando del privilegio que significa estar en una categoría como la Primera División española, donde año tras año la dificultad es máxima, donde año tras año se suman organizaciones de un potencial increíble y que nos obligan a mostrar nuestra mejor versión si queremos seguir contando con ese privilegio. Muchas gracias, Sergio. Vamos ahora con preguntas poco a poco, que sois muchos. ¿Quién quiere empezar? Venga, Raúl. Ahondando un poquito en la renovación, ¿no? Son 3 temporadas y serían 13, creo, ¿no? Los años en caso de finalizar, ¿no? Que supone. Son muchos años, es un periodo muy grande en un mismo club, no han desempeñado el mismo trabajo. Bueno, yo solo puedo dar las gracias. Las gracias a las personas o a la persona que confía en mí para desarrollar este proyecto deportivo, que demuestre esa confianza en mí independientemente del momento deportivo que atraviese el equipo. Es un síntoma de grandeza y de respeto hacia mi figura. Por lo tanto, creo que me lo habéis escuchado más de una vez, que yo estaré aquí mientras la persona que elige que yo continúe o no lo desee, y solo le puedo estar eternamente agradecido por permitirme vivir en un club como el Deportivo Alavés, poder vivir todas y cada una de las cosas que hemos vivido a lo largo de estos 10 años, que si uno rememora en el tiempo, pues hemos vivido desde una final de Copa del Rey, de momentos donde hemos rozado competiciones europeas, donde hemos vivido gestas deportivas increíbles, y formar parte de eso y vivir lo que significa ser un miembro más del Deportivo Alavés, con esa emoción cada fin de semana en el estadio, con compartir esta experiencia con muchos de mis compañeros de viaje en las diferentes áreas de trabajo de este club, para mí es un orgullo y una satisfacción. Sí, Kevin. Sergio, debes ser el director deportivo de primera que más lleva del club, o de los que más. ¿Cómo consigues combatir que no haya desgaste y reciclamiento para seguir ahí activo y manteniendo el equipo? Bueno, no lo sé si soy ese director deportivo que más tiempo lleva. Lo que sí te puedo decir es que es un orgullo. Simplemente formar parte del Deportivo Alavés para mí es un orgullo. Lo
lo que se vive en esta organización, que genera desgaste, que genera erosión, que genera obviamente por momentos decepciones, pero también vivir todas y cada una de las cosas que yo he tenido la oportunidad de vivir en este club, creo que nunca, con nada de lo que haga y con nada de lo que diga, compensará a no haber sentido la posibilidad de vivir lo que he vivido. Vais, ayuda. Sergio, en esta nueva etapa llevas ya 10 años, entiendo que los objetivos ya empiezan a pesar, puede que no sea solo la permanencia, ¿quieres que los objetivos empiecen a cambiar? A mí me gustaría, como a todos vosotros o a toda la gente que forma parte del deporte Alavés, que los objetivos fueran otros. Yo creo que no debemos de menospreciar lo que significa estar en primera división cuando vemos lo que sucede a nuestro alrededor en diferentes organizaciones, en diferentes ciudades. El reto de estar en primera división debe ser un reto que debemos saber valorar y que debemos de saber apreciar. Hay alguien que habitualmente toca competiciones europeas que cada vez que consiguen la permanencia lo celebran, porque creo que es algo que está al alcance de muy pocos equipos, de muy pocas organizaciones y de muy pocas ciudades. Disfrutar de la permanencia y saber que es algo tremendamente complicado y que cada año se va a poner tremendamente más complicado, creo que debe ser un ejercicio de responsabilidad por parte de todos. A partir de ahí, está claro que si queremos tener otro tipo de aspiraciones, tenemos que rozar prácticamente la perfección y que otras organizaciones que no están a nuestro alrededor no estén tan brillantes como suelen estarlo. Por lo tanto, sí, nunca renunciar a querer ser mejor, porque esa es la esencia y la filosofía de este club. Crecer, avanzar, progresar, mejorar, pero siempre desde la responsabilidad y saber quiénes somos, de dónde venimos y hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Igor. Hola Sergio, Igor de TV. Empezamos un poco a valorar lo que ha sido también para ti el año en cuanto a incorporaciones y operaciones que habéis hecho tanto de entrada como de salida. ¿Cómo valoras este año? Porque este año ha habido más operaciones, digamos, durante el verano del año pasado que en invierno. Ha habido salidas importantes en invierno. ¿Cómo valoras en general todas las operaciones? Bueno, desde la satisfacción del objetivo cumplido, la labor de una dirección deportiva es gestión, no es solo decisión. A lo largo de una temporada suceden muchísimas cosas. Este año, sin ir más lejos, pues hemos tenido muchísimas incertidumbres, muchísimas incógnitas que resolver, muchísimos problemas que se han ido presentando a lo largo de la propia competición, que nos han ido obligando a tomar decisiones y gestionando situaciones diversas de mucho índole, pero esa gestión es la que nos permite estar donde estamos y esa gestión es la que nos permite hoy sentir el orgullo y la satisfacción de cumplir una vez más con el objetivo. Lo que sí que me gustaría recalcar que lo importante no solo es el propio objetivo en sí, sino la manera en la que conseguimos esos objetivos. Y a mí sí que me gustaría hacer hincapié en todas y cada una de esas personas que de alguna manera son conscientes de la labor tan importante que ellos desempeñan dentro de la organización, dentro de este círculo, para que seamos capaces de conseguir los objetivos. Desde nuestros aficionados, desde nuestros simpatizantes, desde los medios de comunicación, desde las personas que trabajamos en el club, todos siempre tenemos que aportar nuestro granito de arena para que este sueño que convertimos cada año en realidad sea posible, porque hay mucha gente que le gustaría estar en nuestra posición y que muchas veces les resulta literalmente imposible porque en la primera división solo hay 20-22 equipos. Hola Sergio, hoy se ha anunciado tu renovación por el Alavés. Llega el final de temporada, hay 3 jugadores que no han renovado, que son Guridi, Benavidez y Raúl. Les quedan poco más de 2 meses de contrato. ¿Cómo está la situación respecto a ellos y cuál es el planteamiento que tenéis tanto vosotros como ellos? En el caso de Raúl, obviamente, solo podemos estar agradecidos a su implicación, a su ejercicio de responsabilidad, a su trabajo en el día a día. Es un profesional de los pies a la cabeza al cual solo le podemos dar las gracias. También es verdad que, como todo el mundo sabe, nosotros tenemos 2 jugadores en esa demarcación que han estado cedidos la temporada pasada y que nos gustaría pues, que al menos uno de ellos formara parte de la estructura de la plantilla de la próxima temporada. Por lo tanto, es verdad que la continuidad de Raúl está muy condicionada a que pase con alguno de esos 2 jugadores. Y respecto tanto a Guridi como a Carlos, los 2 tienen propuesta de renovación encima de la mesa.
Nos gustaría que continuaran porque por eso tienen esa propuesta de renovación una vez que se han cumplido los objetivos que pretendíamos, y a partir de ahí lo que también tenemos claro es que en el Deportivo Alavés, para bien o para mal, está toda la gente que quiere estar. Los que tienen la oportunidad de no continuar, no continúan, y la gente que quiere continuar, no tengas ninguna duda que siempre forma parte del Deportivo Alavés. Sí, Robert. Sergio, la llegada de Quique Sánchez Flores cambia mucho la estructura, por ejemplo, de lo que va a ser la campaña que viene respecto a las contrataciones, pues eso, respecto del Chacho y de lo que pretende. Sí, obviamente son personalidades totalmente diferentes, son conceptos totalmente diferentes. También es verdad que el modelo de actuación que tuvo que acometer Quique no tiene nada que ver en un momento crítico y de dificultad como el que tuvo que asumir al principio de su llegada. Ahora tiene esa parte del proceso de crear, de construir a su imagen y semejanza dentro de unas directrices y dentro de unas señas de identidad en las que el Deportivo Alavés se siente cómodo, se siente reflejado, y a partir de ahí pues intentaremos construir nuevamente un equipo que como base principal tiene que hacer sentir orgulloso a la gente que empuja, a la gente que anima y a la gente que representa lo que es el Deportivo Alavés, con sus matices y con sus señas de identidad, y también obviamente con el gusto futbolístico por parte de nuestro entrenador. Sí, Javi. Buenas, Sergio. Buenas. Ayer conocimos que Toni no estará en el Mundial. También respecto a esto, bueno, es un jugador que ha metido 18 goles. En este sentido, a nadie se le escapa que un jugador que mete 18 goles es muy apetecible, ¿no? Para cualquier equipo. ¿Cómo está la situación de Toni? ¿Habéis recibido alguna oferta? ¿Hay algo serio ya encima de la mesa? Bueno, siendo muy respetuosos con las decisiones que toma nuestro seleccionador, y por supuesto van los que consideran que son los mejores para obtener el título, que es el que todos deseamos. Sí que es cierto que a mí me hubiera gustado, creo que a todos nosotros nos hubiera gustado que Toni hubiera visto reflejado con ese colofón final su grandísima temporada. Creo que ha estado a la altura de los mejores. Igual que han ido otros, creo que él estaba en condiciones de poder acudir a ese Mundial. Dicho esto, no vivimos de espaldas a la realidad, que ese grandísimo rendimiento despierta interés en el mercado, pero no sabemos hasta dónde, de qué manera, y obviamente ante la pregunta concreta no hemos recibido ninguna oferta oficial. Nos gustaría que continuara en el Deportivo Alavés, y solo algo que consideremos que está absolutamente fuera de mercado y que nos permita pensar o diseñar un plan estratégico a futuro mayor que el que tenemos ahora mismo en nuestra cabeza, nos haría pensar que Toni no va a continuar con nosotros el año que viene. Sí, Kevin. Sergio, el tema Garcés, ¿cómo lo habéis gestionado? Es decir, él nos dice que es una cosa suya, de su representante. ¿Cómo habéis gestionado esa salida del equipo, vuelta, otra de salida? Un poco de planteamiento va a haber con él cuando definitivamente acabe todo, ¿no? Bueno, ha sido una de las grandes circunstancias a resolver. Como os decía antes, a eso me refería, a gestión. Muchas veces las circunstancias con las que uno se encuentra nos obligan a tener que ir tomando decisiones, ir gestionando situaciones que permitan que ese equilibrio que tiene que haber interno pues no se vea perjudicado o roto de alguna manera. Garcés es consciente que cometió un error, y ahí están las consecuencias que las hemos padecido todos. Él el primero y nosotros como daños colaterales. Pero su comportamiento, su actitud, su implicación, su responsabilidad han hecho que en otra función y de otra manera haya sido uno de los pilares más importantes que hemos encontrado para que podamos nuevamente conseguir los objetivos que hemos conseguido. Aprender de los errores, porque es un error, pero estoy seguro que tanto en el presente como en el futuro Facu va a ser uno de los pilares fundamentales en los próximos proyectos. Es decir, que no sientes que haya perjudicado el plan de esta temporada, que os planteáis para nada una restricción cuando acabe. No, para nada, todo lo contrario. De hecho, agradecidísimos a ese esfuerzo, a esa implicación, a ese día a día, donde sabiendo la dificultad y sabiendo que no tenía ninguna posibilidad de competir, ha sido un ejemplo para sus compañeros, ha sido un ejemplo para nosotros, y desde luego que en base a esos valores nos gustaría que muchos de sus compañeros se vieran reflejados. Raúl y luego Igor. Sí, Sergio.
Martínez, con el tema, en una situación similar pueden estar Antonio Blanco, si hubiera otros jugadores que han vuelto a hacer una gran temporada en el escaparate de mercado. La idea también es que se queden, salvo que venga esa oferta deslumbrante que decías. Nuestra idea es no desprendernos de ninguno de nuestros activos que nos permitan, como ha dicho una de vuestras compañeras, crecer y tener otro tipo de aspiraciones. Para eso necesitamos contar cuantos más jugadores consolidados, cuantos más jugadores de rendimiento, mejor. Pero también somos conscientes del tipo de organización que somos, el tipo de club que somos, y que para llegar al punto de excelencia que nos gustaría, todavía nos queda por recorrer un proceso, un camino en el que siempre hemos hablado que vamos a convivir con la dificultad, con el máximo nivel de exigencia, pero no con los mismos recursos que tienen nuestros competidores, y eso nos va a hacer que seamos cada vez más imaginativos, cada vez buscar de alguna manera los mayores niveles de rendimiento. Y para eso también necesitamos la comprensión y el apoyo de toda la gente que convive con nosotros a nuestro alrededor, como insisto, nuestros aficionados, nuestros socios y simpatizantes, y la gente que vive con nosotros el día a día a través de retransmisiones, entrevistas, etcétera, etcétera. Sergio, al hilo de un poco de lo de Garcés y las necesidades que se pueden surgir por el sistema que ha planteado Quique Sánchez Flores con los tres centrales, Tenaglia jugando en la parte central, ¿habrá necesidad quizá para hacer incorporaciones durante el verano en la zaga, ¿no? Sí, por supuesto. Obviamente que nosotros, como os he dicho antes, y no por reiterativo, quiero dejar de ser preciso, lo que hemos intentado es gestionar las diferentes situaciones que se nos han ido planteando a lo largo de la temporada. Y a lo largo de la temporada, además de esas circunstancias a resolver, hay picos de forma, hay picos de rendimiento. No comparto lo de que no había centrales. Obviamente sí había centrales, había jugadores específicos en esa posición, pero las circunstancias nos han obligado a que el entrenador haya tenido que adaptarse a un sistema, que haya tenido que utilizar jugadores que en esas demarcaciones podían rendir, pero no eran especialistas de esa demarcación. Pero aun con todo y con eso, ese rendimiento y esas capacidades y esas habilidades de nuestros jugadores nos han permitido conseguir esos objetivos. Y también hemos tenido que esperar a que el rendimiento de algunos jugadores apareciera, que por suerte han aparecido justo en el momento clave que nos ha permitido pues nuevamente conseguir los objetivos, porque ni los objetivos se consiguen en agosto, ni en septiembre, ni en marzo, pues por suerte o por desgracia se consiguen en mayo, y nosotros una vez más lo hemos vuelto a conseguir. Sí, Antonio. Sergio, el otro día dijo Quique que el domingo nada más terminar la liga no hablan contigo. Sí. ¿De qué habláis? ¿Habláis de nombres, habláis de dibujo, habláis de idea de equipo, habláis de...? Obviamente hablamos de todo eso que señalas. Hablamos de lo que es la configuración de la plantilla, hablamos del estilo, hablamos de las características y perfiles que tienen que tener cada uno de los jugadores en las diferentes demarcaciones. Queremos no perder nuestras señas de identidad, queremos que sea un Alavés reconocible con los valores históricos que ha tenido siempre. Yo creo que no podemos perder nunca la sensación de orgullo, de rebeldía, de coraje, de mirar al frente. Creo que a pesar de todas esas dificultades con las que hemos cohabitado a lo largo de esta temporada, ese coraje de nuestros jugadores, esa responsabilidad de nuestros jugadores, ese orgullo de nuestros jugadores es lo que nos permite estar aquí. El decir que jugamos sin centrales y que esos jugadores que juegan de centrales se sobrepongan a esa dificultad hace que demuestren que tienen muchos de esos valores que nosotros reivindicamos y que son la base esencial para construir un equipo. A partir de eso, pues intentaremos encontrar jugadores que nos vayan aportando cosas y que nos ayuden a ser mejores cada año. Creo que dentro de la plantilla hemos sido capaces de incorporar perfiles que de alguna manera nos han ido dando cosas que son necesarias en la industria del fútbol, en el juego colectivo. Hay diferentes fases en el juego ofensivo, el juego defensivo, donde hay especialistas, pero insisto, juegan 11, hay 23 jugadores, hay que gestionar estados de ánimo, hay que gestionar momentos de forma, y ahí entrará también la labor del entrenador de cómo gestionar cada momento a lo largo de la temporada. Pero sí hay una sintonía y una química especial con Quique, porque sí que ha entendido quiénes somos, cuáles son los procesos que tenemos que seguir y cuáles son nuestros objetivos, que son
de responsabilidad, pero sí siempre ambicionando ser mejor. Que no le quepa la menor duda a nadie que nosotros ambicionamos ser mejores cada año y creemos que además lo somos, porque cada año somos capaces de dar un paso más en la línea de crecimiento que marcamos en su día del club. Cada día consolidamos más jugadores formados en categorías inferiores en el Deportivo Alavés, cada vez somos capaces de consolidar proyectos internacionales de Istra, cada vez somos más estables en el nivel competitivo de nuestras categorías inferiores. Ahora es verdad que esa problemática y esa dificultad que tiene la primera división nos obliga a gestionar esos momentos según vayan sucediendo. No podemos planificar pensando que toda la temporada va a ser plana. Nos va a tocar cohabitar con experiencias y con dificultades a las cuales le tendremos que dar respuesta a cada momento y a cada circunstancia. Sí, Rubén. Sergio, ¿qué quiere reforzar? Bueno, yo creo que nos tenemos que reforzar en todas las posiciones porque realmente la competición así nos lo exige. Porque es verdad que entre los jugadores que terminan contrato, las finalizaciones de las cesiones, pues eso nos obliga a renovarnos, también con la confianza y la tranquilidad de sabernos que tenemos una base sólida, con jugadores muy importantes, que han ofrecido un gran rendimiento, y otros a los que creemos que su segundo año les va a permitir ofrecer un nivel de rendimiento muchísimo mayor y mucho más positivo. Por lo tanto, mucha confianza en los que están, muchísima. Además, no quiero parecer exagerado, pero sí que nos ilusiona el rendimiento de los jugadores y del bloque actual que tenemos, y obviamente con la ilusión de acertar en las futuras incorporaciones a las cuales pues, los perfiles los tenemos claros y los tenemos muy trabajados, y ahora falta pues poder seducir, convencer, atraer a esos proyectos de futuro que también pues obviamente no va a ser tan sencillo como puede parecer el papel. Kevin. Sergio, los 6 jugadores que tienen un año más de contrato, te pregunto por dos. Con Antonio Blanco y con Sivera, se avanza el verano y no contestan a la propuesta para ampliar el contrato. ¿Sí que abriríais la posibilidad a poder traspasarlos para que no corra el riesgo de que se vayan a coste cero verano? Nuestra intención no es traspasarlos. Y si llega el momento final de su contrato y se tienen que ir porque finaliza el contrato, siempre y cuando cumplan como han cumplido hasta ahora con su rendimiento, con su trabajo y con su dedicación, lo daremos por amortizado y por más que positivo su estancia en el Deportivo Alavés. ¿Nos gustaría que continuaran? Sí, y abordaremos cada momento y cada situación de la manera que consideremos que es lo mejor para el grupo. Ahora estamos en una fase que lo que toca es definir las situaciones de los jugadores que no tienen contrato y de los jugadores que nos gustaría incorporar. A partir de ahí el mercado también nos pondrá a cada uno en nuestro sitio, a nosotros como organización y a los jugadores como posibles objetos de deseo de otras organizaciones. Raúl o Javi. Sí, Sergio, con los cedidos, ¿cómo está la cuestión con Diabate y con Koski? Bueno, Koski, aunque suene un poco extraño, no nos ha sorprendido para nada, no queremos pecar de vanidosos. Sabíamos el nivel futbolístico que tenía Koski y sabíamos que más temprano que tarde todo el mundo iba a ver que era un fantástico jugador, y desde luego esa relación que tenemos entre las dos organizaciones estoy seguro que permitirá que Koski siga formando parte de la estructura del Deportivo Alavés. Con Diabate, pues obviamente estamos muy contentos porque ha cumplido con creces para la misión con la que le trajimos, pero sí es verdad que hay que tratar con cautela y con mesura pues las decisiones que vamos a tomar respecto a en su futuro, porque hay una opción de compra con unas cantidades económicas que hoy pues no nos hacen tomar una decisión definitiva, y sí evaluar las posibles opciones que el mercado nos presente. ¿La opción es a 30 de junio? Es a 30 de junio. Sí. Javi. Sí, es básicamente por el filial también. Me gustaría que... ¿Cómo te queda? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo con el tema del equipo filial? Apenado por ellos. O sea, apenado por un grupo humano y un grupo profesional extraordinario, que desde el minuto 1 hasta el último partido
se han dejado el alma, han sido generosos en el esfuerzo, el cuerpo técnico ha aceptado todas y cada una de las circunstancias con las que han tenido que convivir, de subidas, bajadas, de no poder entrenar muchos días con los jugadores con los que el fin de semana iban a tener que participar y realmente convencidos estábamos todos de que este año se iba a dar la consecución de ese ascenso. Lamentablemente para ellos, porque creo que era más un reconocimiento, un premio para ellos que para la estructura respecto a la formación. No es tan determinante que estén en primera ref o segunda ref. Lo importante es la cercanía con la que trabajamos el primer equipo con esas categorías inferiores y eso es igual de fluido en una categoría que en otra, pero sí creo que sería la recompensa a un extraordinario trabajo que ha hecho tanto el cuerpo técnico como los jugadores. Creo que las circunstancias y que el ser un filial les ha impedido, llegado a la hora de la verdad, a tener las mismas oportunidades para conseguir ese objetivo del ascenso, pero muy satisfecho y muy feliz por ellos. Se lleva y luego Jonander. Otro de los jugadores que está en la rueda del equipo es Mariano, pero se ha demostrado que ni un técnico ni el otro cuenta con él. ¿Se va a buscar una salida para el jugador antes de que finalice el contrato? Vamos a intentar buscar una salida que sea buena para todos, pero yo hoy nuevamente voy a romper una lanza en favor de Mariano. Me parece tremendamente injusto el trato que recibe Mariano, me parece tremendamente injusto las valoraciones que se hacen sobre Mariano. Muchas de las opiniones que se hacen sobre Mariano es desde el desconocimiento más absoluto, porque es un extraordinario profesional. No se le puede poner ningún tipo de objeción respecto a su profesionalidad en el día a día, su comportamiento en el día a día, su relación con los compañeros. Obviamente se ha encontrado con circunstancias que le han perjudicado y el rendimiento de dos compañeros que han sido absolutamente extraordinario y que sobre él pues al final ha sucedido una serie de situaciones que le han impedido que podamos ver una mínima versión de Mariano. Pero desde luego no seré yo quien vaya a poner ningún tipo de palabra que justifique nada de lo que ha pasado respecto a Mariano. Mariano simplemente es un profesional que ha intentado hacer su trabajo de la mejor manera posible, pero que por unas circunstancias u otras no hemos sido capaces de obtener el mejor rendimiento de un futbolista que en pretemporada fue el máximo goleador del equipo, que en partidos como el de Athletic Club, como el partido de Getafe u otros en Copa del Rey, mostró un nivel o dio señales de lo que podría llegar a ser. Pero en la elección que toman los entrenadores y que esta dirección deportiva jamás se ha metido ni con Mariano ni con ninguno de los jugadores que a lo largo de estos 10 años un entrenador debe poner o no debe poner en el 11 titular, creo que con Mariano hay una serie de condicionantes que obviamente han afectado en su rendimiento, pero no de los cuales solo es responsabilidad de él. Jonander y luego Raúl. Bueno, Sergio, comentabas antes que tenéis el perfil definido de las futuras incorporaciones, falta ya revelar los nombres. Quique también comentó que se va a reconstruir, digamos, el equipo bien en juego, bien también entiendo que eso va ligado a los nombres. No sé en qué línea va a ir esa reconstrucción y en números o qué parcelas, comentado defensa también, pero bueno, un poco. Pues para empezar, él se siente más cómodo con otro sistema diferente al que ha utilizado. El cambiar de sistema también te obliga a cambiar de perfiles, pero nosotros no vamos a perder también la seña de identidad respecto a la polivalencia de los jugadores que queremos incorporar, porque obviamente ser el tipo de equipo que somos y siendo conscientes de los vaivenes y las circunstancias y problemas a resolver que tienen los equipos como nosotros a lo largo de la temporada, es tan importante tener claro los perfiles como que esos perfiles nos ayuden a ser polivalentes y no estar encorsetados en un sistema, en unas características muy definidas y que solo determinados perfiles de jugadores nos sirvan para una determinada manera de jugar. Es incidir un poquito en esto, en ese perfil de jugador y en el estilo, ¿no? Que has dicho antes dos veces, un poco que habéis hablado del estilo. ¿Qué quiere Quique? ¿Qué estilo quiere Quique? Y perfil. Si ahondas un poquito más en eso de obviamente Quique quiere equipos que sean mucho más verticales, quiere equipos que sean equipos de una transición mucho más directa, con situaciones en las que nos veamos más identificados en el pasado que en esa evolución que también el fútbol nos exige. Es decir, tenemos que ser complementarios, saber que nuestras señas de identidad tienen que ser
ser ganadores de duelos, ser capaces de ganar segundas jugadas, aprovechar la velocidad de los jugadores que tengamos por fuera para que sean transiciones mucho más eléctricas, mucho más vibrantes, pero también es verdad que no podemos perder la oportunidad de disfrutar de jugadores como Aleñá, como Denis, jugadores como Antonio Blanco, como Guevara, que son jugadores para tener un mayor gusto por transiciones mucho más combinativas, mucho más elaboradas y no tan directas. Es decir, por mucho que nosotros queramos ser verticales y directos, tenemos que también tener una lectura de juego que nos permita aprovecharnos de jugadores con esas características a los cuales tampoco podemos renunciar. Las características de esos jugadores nos llevan a tener que combinar estilos de juego y aprovechar las circunstancias y las cualidades de esos propios jugadores. Entonces, no solo encorsetarnos en que tenemos que ser verticales o no solo encorsetarnos en que tenemos que ser un juego combinativo de pase asociativo que nos haga perder esa oportunidad de sorpresa. Encontrar ese equilibrio, que es lo que nos aporta Quique, con lo que nosotros queremos construir de un equipo que tenga un mayor protagonismo cuando se encuentra en posiciones de ataque. Igor. Dentro de las incorporaciones posibles y hablando un poco también del filial, no sé si contempláis que un jugador del filial pueda cubrir algún puesto que has comentado que queréis reforzarlo o buscáis también calidad en otros equipos. No sé cómo veis eso. Bueno, yo creo que muchos jugadores jóvenes del filial que han tocado a la puerta este año del primer equipo, creo que es muy positivo que sigan ese desarrollo, esa formación lo más cerca posible al primer equipo, pero es verdad que ni las cesiones de jugadores a categorías superiores esta temporada nos han salido bien y creo que la base principal de la estructura del equipo la vamos a tener con los jugadores que actualmente forman parte de ese equipo y que las incorporaciones que estamos buscando son incorporaciones que de alguna manera nos aumenten el potencial previsto para el equipo. Solo por un poco concretar, ¿no? Por ejemplo, lo de Aitor Mañas, ¿no? Está jugando, que últimamente ha jugado con perdón, dos puntas, quizá para una plantilla pues necesitan 3 o 4, no sé si se plantea como ha venido siendo así, que Mañas sea, por ejemplo, un fijo en las convocatorias y que pueda entrar en esa rotación de posibles cambios en los partidos. Bueno, Mañas sí que pasó ya su etapa del filial y obviamente en un principio formará parte de la estructura del primer equipo. También quedará resolver cómo se solucionan finalmente las situaciones de nuestros dos delanteros, que como conocéis, por su rendimiento es susceptible de deseo por parte de otros clubes. Ahí sí que la pieza de Aitor puede cobrar una mayor relevancia y nos obligará o a pensar en él como un jugador que forme parte de la primera plantilla o pensar que sería conveniente que siga su progresión para no frenarle ese buen rendimiento y esas más que buenas señales que ha dejado a lo largo de esta temporada, tanto con el filial como con las veces que ha participado en el primer equipo. Javi. Sí, hemos hablado de las propuestas a Carlos y John de renovación. ¿Tú qué sensación tienes? Porque la de Carlos ya lleva un tiempo sobre la mesa, la de John pues depende de circunstancias o situaciones del jugador también. ¿Tú qué sensación tienes? Bueno, la verdad que no quiero hacerme ningún tipo de sensación. Quiero ceñirme a las realidades. Nos hemos dado esta semana de plazo y a partir de la semana que viene, pues insisto, todos los que quieran estar en este proyecto son bienvenidos. Si tienen propuesta de renovaciones, porque nos gustaría que siguieran formando parte del mismo, pero dependerá de la decisión que ellos tomen de si quieren estar en este proyecto o no quieren estar en este proyecto. Kevin, bye. Para la temporada que viene, más o menos, digamos, ¿en qué posición están en cuanto a límites, espacios salariales? No tengo ni idea porque, como sabéis, todo eso depende de las ventas, de los ingresos indirectos que seamos capaces de obtener y eso pues hasta el mes de agosto pues es difícil de decidirlo con certeza. John. Antes, Sergio, te han preguntado por la situación de Blanco y Sivera, dos jugadores que son habituales en el equipo, imprescindibles, han jugado tanto con Coudet como con Quique, pero hay otro jugador que también acaba en 2027, que es el caso de Guevara. Ha
jugado menos esta temporada, ya la temporada pasada jugó menos, está menos. ¿Cómo está la situación con él y qué planteamiento tenéis tanto vosotros como él? Porque entiendo que si no juega tanto quizá tenga otras inquietudes. Las inquietudes que él pueda tener a nivel personal la tendréis que resolver con él. Yo te puedo decir que para nosotros es un jugador fantástico, comprometido, generoso, trabajador, un ejemplo, es nuestro capitán, representa la esencia viva de lo que queremos ser como club, representa todos y cada uno de los valores que queremos mostrar al exterior y que cuando alguien vea lo que es el Deportivo Alavés se vean reflejados en Ander. Pero somos conscientes de la dificultad con la que ha tenido que convivir a lo largo de estas temporadas y es más una decisión que le compete a él. En nuestro caso no hay caso Ander Guevara. Robert. Sergio, tengo dos preguntas. Una es muy fácil. ¿Hablarías de cláusulas de rescisión aquí? ¿Las cifrarías? La de Antonio, la de... Es que la verdad que no las tengo muy presente. La verdad, Yo pregunto por si acaso. Y la segunda es sobre Coudet, porque hace un año venías aquí y defendías al Chacho, ¿no? Por lo que había acontecido y que se vaya dejando el equipo en la situación que estaba, en esa situación. No sé cómo te sentó, ahora que ya ha pasado un poco todo y se ha cumplido el objetivo. No sé qué puedes decir de toda esa gestión, ¿no? Que hablabas al principio de problemas que han pasado. Bueno, yo creo que a él se le presenta una oportunidad que no puede desaprovechar, ya que estaba en un club respetado por la dirección, pero no querido por el entorno. Entonces, cuando a alguien se le presenta una oportunidad como esa y se somete a un juicio de valor permanente y en ese juicio de valor detecta rechazo, pues es normal que la aproveche. Nosotros lo que intentamos una vez que se dan esas circunstancias es tomar la decisión que más le convenía al Deportivo Alavés. En ese momento, pues lo que más le convenía era encontrar una solución económica. La encontramos, quedamos todas las partes satisfechas y uno por un lado y otro por otro. Nosotros, a partir de esa situación, tomamos la decisión que más nos convenía, apostamos por la figura de un nuevo entrenador y el tiempo, pues creo que nos ha dado la razón. También estoy seguro y absolutamente convencido que si no hubiera pasado eso, con Coudet también hubiéramos conseguido el objetivo, sin ningún género de dudas. Javi. Sí, hablando de posibles incorporaciones futuras, se ha hablado de la defensa. Tengo dos preguntas. Una, si te gusta Aritz Elustondo y qué te parece, y si el Alavés está en disposición de pescar o de mirar en esos equipos como Mallorca, como Girona, como Oviedo, que han perdido la categoría y hay algo por ahí que rascar. Bueno, uno, obviamente no voy a hablar de nombres que puedan hipotecar o poner en peligro la planificación de futura. El nombre que has mencionado es un fantástico jugador, pertenecía a uno de los mejores equipos que hay en el panorama futbolístico español y su trayectoria habla por sí sola, pero no voy a hablar de él respecto a si sería una opción o no para el Deportivo Alavés. Sí que es cierto que nos gustaría que en todas y cada una de esas posiciones que nos gustaría incorporar, el nivel del equipo aumentara y esa es nuestra intención. Para eso trabajamos y esperamos tener la lucidez suficiente para que en esas decisiones pues tomemos las que mejor le convengan a nuestro club. Uno de los que se ha visto afectado en posición desde la llegada de Quique Sánchez Flores ha sido Abde, que ha mostrado un gran rendimiento. Se valora, no ahora evidentemente, pero una posible renovación o incluso, sabiendo que ha sido preseleccionado también, una posible salida. Le quedan 2 años de contrato. La verdad que Abde representa precisamente eso que hablábamos de gestión, de tiempo, de paciencia. Ha habido juicios de valores de todo tipo sobre Abde y no seremos nosotros sospechosos de formar parte de esa duda y esa incertidumbre que se generó sobre él, porque siempre hemos contado con él, existiendo posibilidades de desprendernos de él. No tenemos ninguna intención de que Abde salga.
somos conscientes de que el rendimiento que ha mostrado y su posible convocatoria para el Mundial, si finalmente se dan, le pondrán en otra pantalla, como dicen los jóvenes, y a partir de ahí veremos qué es lo que pasa. Pero nuestra intención, insisto, y me gustaría recalcarlo, es que todos los que forman actualmente parte del proyecto del Deportivo Alavés continúen en el proyecto, y que si no continúan sea porque ha pasado algo extraordinario dentro de la relación comercial entre ellos y nosotros. Ninguna, no. Raúl y luego Kevin. Sí, Sergio, con el tema de Raúl, entiendo que no tiene planteamiento para renovar, o es él también el que os ha comunicado que quizá pretende salir del equipo. No, la verdad que las veces que hemos hablado las partes nos sentimos muy cómodos con la relación que hemos tenido, pero es verdad que a nosotros nos gustaría explorar como primera opción la posible continuidad en el equipo de uno de los dos porteros que han estado cedidos esta temporada, tanto en Zaragoza como en Andorra. Sergio, hace un año aquí, recuerdo que eres muy crítico, ¿no?, con el entorno social que se había creado en algún momento. Este año, ¿cómo lo has visto? El ambiente social alrededor del equipo, cómo empujabas en el tramo final. ¿Qué balance haces un poco de ese ambiente social que ha habido este año alrededor? Yo me quiero quedar con los que están y con los que son. Debemos de aprender a cohabitar con la crítica, tenemos que aprender a aceptar las diferentes opiniones, y como la experiencia sí que me da el que difícilmente vamos a hacer cambiar de opinión a los que no creen, pues creo que debemos de seguir apostando por esa gente que de alguna manera nos ayuda a superar esos momentos de dificultad, que lo han hecho de una manera extraordinaria, que han sido un pilar fundamental para que en momentos de esa dificultad, en momentos de incertidumbre y en momentos de desconfianza, pues nos han dado ese impulso para poder conseguir los objetivos. Yo creo que la permanencia en Primera División, que es tremendamente difícil, tremendamente complicada, y que, insisto, cada año se va a poner mucho más difícil, va a ser más compleja y con muchísimas más dificultades si no la hacemos de manera conjunta, si no nos conseguimos ser una unidad, si no somos capaces de disfrutar de lo que estamos viviendo. Uno puede aceptar la decepción del resultado, pero sí que creo que tenemos que ser mucho más partícipes, y que creo que tenemos que ser mucho más interactivos en que el proceso es lo que realmente cuenta, y gracias a ese proceso, gracias a ese aliento, gracias a ese ánimo, gracias a esa comprensión y gracias a ese empuje, la consecución de esos objetivos parece mucho más fácil de lo que en realidad es. Me parece, ya vamos a ir con las últimas, ¿vale? John y luego Sayoa. Te quería preguntar, Sergio, has hablado antes de la defensa por dos casos. Nos has comentado un poco la situación de Garcés. ¿Hasta cuándo sabéis vosotros exactamente qué día vuelve a jugar? ¿O qué día podría volver a jugar? Exactamente no, pero creo que es a mediados finales de septiembre. O sea, vale. Se pierde 6 partidos, creo. 6 jornadas son las que se perderían. El tiempo que estuvo jugando no lo afecta en la sanción, porque la sanción iba de septiembre a septiembre. Ese mes que estuvo jugando no le afecta, no es un mes más de... Ese mes no le afecta, vale. O sea, ese mes no le afecta, pero tiene que cumplir el ciclo entero. Vale. Y luego te quería preguntar por la situación de Yusi, un futbolista que en el último desayuno, creo, si no me equivoco, comentaste que era un jugador muy prometedor, uno de los jugadores con enorme proyección. No ha tenido mucho protagonismo esta temporada, de hecho ha acabado de jugando su posición. ¿Qué planteamiento tenéis con él respecto a la próxima temporada? A Javi López le costó 6 años, al propio Abde le ha costado 5. O sea, lo importante de determinados jugadores y los jugadores jóvenes es que tengan eso que tú esperas, que de alguna manera lo demuestren de manera más regular, por las circunstancias, por la adaptación, por lo que supone el salto entre la primera ref y la primera división. Pues obviamente las circunstancias y la incertidumbre del resultado con el que hemos tenido que convivir a lo largo de esta temporada han impedido ver de Yusi esa buena versión que nos hizo pensar que era uno de los activos más importantes que tenemos en este club, y lo seguimos pensando. Creo que
que tiene derecho a tener ese proceso de adaptación y de comprensión del entorno en el que se mueve, y estamos convencidos que a partir de la próxima temporada veremos una versión muy mejorada de Yoshi. En el equipo, ¿no? En el equipo, por supuesto, en el equipo. Sayoa y cierra Raúl. Hemos hablado del ambiente social, ahora que ya ha pasado todo, se ha conseguido la salvación, ha sido, bueno, en el balance que has hecho, ¿no? un buen año. Realmente, ¿cómo han sido estos últimos 2 meses en los que parecía que os alejabais del descenso, luego volvíais a entrar? Ha sido una liga loca este año, no se sabía nada hasta el final. ¿Cómo ha sido realmente internamente, bueno, pues el estado anímico tanto de los jugadores como del club? Hemos estado, creo que, 3 jornadas solo en zona de descenso, 3 de 38. Entonces, También más jornadas cerca. Es un estado que al final también hemos estado cerca de Europa. En muchas jornadas hemos jugado partidos para estar próximos a Europa, y también hemos estado, incluso en esta última jornada, por minutos a estar décimos. Las hipótesis de Lisi, yo creo que es lo que nos hacen perder la perspectiva de nuestra realidad. Nuestra realidad es que hemos conseguido el objetivo, un objetivo que es tremendamente difícil, que es súper complicado, y si no, que se lo pregunten a organizaciones que lamentablemente no van a tener la suerte de estar en Primera División la próxima temporada y que llevan años ansiando poder disfrutar del privilegio de estar en Primera División. Nosotros somos unos auténticos privilegiados, absolutamente privilegiados, y estamos viviendo un momento histórico. Ese momento histórico no lo puede empañar que estemos 3 jornadas en zona de descenso o que estemos 10 jornadas próximas a la zona de descenso. Lo que nos tiene que reforzar y lo que nos tiene que llenar de orgullo es que en los últimos 10 años, 9 hemos estado en Primera División, algo que no está al alcance de muchos, y te diría que está al alcance de muy pocos. Eso es lo que nosotros debíamos de llevar como bandera, todos los que de alguna manera sienten el Deportivo Alavés como algo propio. A veces que algo sea propio es también desde un sentimiento. El Deportivo Alavés no es mío, pero lo siento como propio. Entonces me enorgullece lo que sucede a mi alrededor, me enorgullece cuando nuestros aficionados están cerca del equipo, me enorgullece cuando veo emocionarse a la gente, me enorgullece el sentir que nuestra gente está satisfecha con lo que estamos haciendo. Lo único que a mí me incomoda, y lo he manifestado más de una vez, es el perder el foco o la perspectiva de lo difícil que es estar en Primera División año tras año. A partir de ahí, pues el que quiera aceptar las reglas del juego y el que quiera aceptar la dificultad que tiene el estar en Primera División, perfecto. El que no, pues no voy a intentar o no puedo pretender convencer a gente que tiene su opinión formada, y el máximo respeto por mi parte, máximo respeto. Pero sí le voy a dedicar toda la energía a toda esa gente que realmente nos quiere acompañar, que nos quiere empujar, que sabe lo difícil que es, y que en gran medida mi reconocimiento, mi respeto y todo lo que estamos haciendo es para ellos y por ellos. Y si son felices, yo soy feliz. Venga, última, Raúl. Sí, antes cuando hablabas del estilo y lo que quiere Quique para la próxima temporada, has comentado también que quiere otro sistema. Entiendo que va a ir a un sistema de 4 atrás, es la principal novedad, ¿no? Sí. para la próxima temporada. Ese es el punto de partida, es que quiere encontrar otro sistema en el que él se siente más cómodo y donde cree que puede hacer evolucionar mejor a los jugadores, que es dentro de un 4-4-2. Vale, pues muchísimas gracias por este rato con vosotros. Gracias, gracias.